Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Buenas noches. En esta hora, me ha tocado a mí de ser el bateador, de tener la palabra de Dios para ustedes. Nosotros estamos en una noche aquí de vigilia, especialmente para preparar nuestro corazón, para preparar, nuestra vida, para consagrarnos más a nuestro Dios, a sus caminos y a su obra. Voy a hablar en esta noche, mis hermanos, acerca del crecimiento espiritual. De lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla. De que nosotros crezcamos en el Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Y yo creo que es necesario de que tomemos más en serio nuestra vida cristiana. En la Biblia, el cambio de corazón por el cual llegamos a ser hijos de Dios se le llama nacimiento. Así como nacen los seres humanos y también las plantas y aún los animales. Que nosotros podamos ir avanzando en nuestra vida cristiana. Los invito a ir a Primera de Pedro, mis hermanos, a la palabra de Dios. Me gustaría que cada uno de ustedes que tienen Biblia la levanten para así ver, que tenemos la Biblia. Y si no, ahorita estamos en un tiempo de que la palabra de Dios aún se encuentra también en los celulares. Se puede, es muy fácil acceso en este tiempo a la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2. Y le doy la bienvenida a Chame y sus amigos que lo acompañan. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Lo que dice el Señor. Primera de Pedro, como les digo, capítulo 2 y verso 2 dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y también el versículo 3, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Amén. El Señor quiere que gustemos, que deseemos, la palabra de Dios, que deseemos el mensaje de Dios, la leche espiritual no adulterada. En esta noche vamos a ir mucho a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4 y versículo 15. Libro de los Efesios capítulo 4 y versículo 15. Dice el verso 15 de Efesios 4. ¿Si lo tienen, hermanos? Sino que siendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. El crecimiento espiritual, nosotros debemos de desear crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Nuestro crecimiento espiritual debe ser en la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Como la buena semilla sembrada. En esta noche vamos a hablar del crecimiento, hermanos, espiritual. Porque vemos algunos cristianos o algunos hermanos que nos hemos estancado, que ya tenemos varios años siguiendo al Señor Jesucristo en sus caminos, en la iglesia, que no hemos dejado solamente de estar en la banca. No tenemos el nivel de los que están jugando en el campo, de los que están yendo a dar estudios bíblicos,
o sea que están creciendo en el servicio del Señor Jesucristo. Como la buena semilla sembrada en el campo, ellos han de crecer, o sea, nosotros hemos, mis hermanos, de crecer y dar fruto. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, por favor. Profeta Isaías, capítulo 61 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en Isaías 61, 3. Dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Eso es, o sea, el privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros. De igual modo, solamente por medio, mis hermanos, de la vida de Dios es engendrada la vida espiritual en el corazón, o sea, de los hombres. Veamos especialmente la cita que tuvo ahí vamos a ir a Juan capítulo 3, que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Libro de San Juan. Por favor, libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 3. Nosotros sabemos lo que sucedió en esa noche, en esa ocasión que se reunió Nicodemo con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 y verso 3. Le respondió Jesús. Pues esto es lo que le respondió el Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Amén. Y eso solamente sucede por medio del Espíritu Santo. O sea, es necesario ser bautizado y también tener completamente un nuevo nacimiento. Y eso puede solamente suceder por medio del Espíritu Santo. Amén. Dios es el que hace florecer el capullo. ¿Quién hace florecer el capullo, hermanos? Dios. Y a la flor dar fruto. Solamente Dios es el que va a poder hacernos dar fruto a cada uno de nosotros. El fruto no viene solamente por medio de nosotros humanamente. Esto puede suceder solamente Dios. Solamente Dios es el que lo puede realizar, mis hermanos, y visitas en nuestra vida. Y en esta noche nos hemos reunido con este propósito de que Dios nos ayude a dar fruto. Amén. De que podamos ser personas, o sea, hombres y mujeres que demos fruto para honra y gloria de Dios. Amén. Libro de San Marcos, capítulo 4, hermanos. Vamos a ir al libro de San Marcos. Como les dije que íbamos a usar la Biblia. Amén. Marcos capítulo 4 y versículo 28. Nosotros hemos decidido y tenemos un trato. Hicimos un contrato o trato aquí en Millington, hermanos, que vamos a usar solamente nosotros la palabra de Dios. Nosotros vamos a predicar la verdad presente. Vamos a predicar el mensaje de Dios. Vamos a ser hombres y mujeres bíblicos, que tengamos la palabra de Dios. Porque el libro de, como les dije, San Marcos capítulo 4 y versículo 28, dice el verso 28, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. También leemos el 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero también vamos a ir al libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 14. Libro del profeta Oseas, hermanos. ¿Cuál les dije? ¿Capítulo qué? 14. 14. Y vamos a leer versículos del 5 al 7. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 14.
del 5 al 7. Porque dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas. Fíjense nomás el crecimiento espiritual que nos espera, hermanos, si es que no lo tenemos. Su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Qué preciosa, hermanos, y qué linda es la palabra de Dios. La palabra de Dios se viene prometiendo todo esto desde los tiempos del profeta Oseas. Aquí para la iglesia de Millington y todos los que nos visitan, todos los que vienen, que quieren glorificar, o sea, el nombre de Dios, que quieren escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de San Lucas, mis hermanos, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 27. San Lucas 12, 27 dice, considerad, se escucha todavía en la Biblia que están buscándolo, lo voy a dar unos segundos, para que todos sean beneficiados, todos seamos beneficiados de este mensaje que Dios nos está dando a nosotros. Considerad, ya lo leo, versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún, ¿quién? Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El crecimiento espiritual, hermanos, es pero muy importante. O sea, no creamos que vamos a seguir con ese mismo contrato. ¿Qué pasa con un deportista, hermanos, que le hicieron un contrato, vamos a decir, multimillonario o millonario, y todo el tiempo en ese equipo se la pasa en la banca? No rinde. O sea, no rinde. Va a llegar el momento que lo van a tratar de traspasar o hasta prestar, o creo que hasta un momento hasta regalar. O sea, regalar otro equipo, y llega el momento que ya ni siquiera no tiene equipo, no encuentra equipo. Y yo creo que eso nos debe de preocupar a nosotros. Nos debe de preocupar de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y de las Santas Escrituras. La planta y el niño crecen porque reciben del ambiente lo necesario para sus vidas. Reciben tanto la planta como el ser humano, el niño, el aire, el sol y alimento. O sea, todo eso es pero muy necesario. Vamos a ir a San Juan capítulo 6, versículo 33. San Juan capítulo 6 y el verso 33. San Juan capítulo 6 y el verso 33. Dice el verso 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Versículo 33 así, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió de ¿dónde, hermanos? Del cielo, y da vida al mundo. Y el 34 le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Señor, danos siempre ese pan. Ese pan que es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que debemos desear. O sea, como leche, como leímos al principio, como leche no adulterada. Les voy a leer, hermanos, una cita del libro El Camino a Cristo, en la página 32. Libro El Camino a Cristo, como les dije, la página 32. Dice estas palabras. Dice, como la flor se vuelve hacia el sol para que sus rayos brillantes la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, de igual manera debemos volvernos al sol de justicia. ¿Qué es el sol de justicia, hermanos?
Cristo Jesús, Amén. para que la luz del cielo brille sobre nosotros y para que nuestro carácter es lo que estuvo hablando el hermano Oseas, se transforme a la semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Es pero muy importante. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 15, hermanos. San Juan, capítulo 15, ya que estamos aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, para leer versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, hermanos, debemos entender todo esto nosotros. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros estamos separados de Jesús, no podemos llevar fruto. Si permanecemos en Jesús, podemos llevar, dice aquí la palabra de Dios, dice mucho fruto. Pero sin Jesús nosotros no podemos crecer. Si queremos crecer en nosotros mismos, o por estar siguiendo a cierta persona o a ciertos hombres, nunca nosotros podemos crecer. Vamos a crecer, pero si seguimos a Jesús, Amén. si dependemos de Jesús, si comemos de Jesús, Cristo permanecerá a nuestro lado, no solo al principio y al final de nuestro recorrido, sino cada paso del camino. Solamente va a suceder así, hermanos. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo, hermanos? De la única forma es comer de Él, Amén. comer su cuerpo, comer de la palabra de Dios, Amén. orar, dar estudios bíblicos. Cuando alguien nos pida predicar, nos pida cantar o pasar aquí al frente, nunca decir que no. Esa es la única forma que nosotros podemos crecer. Porque si nos quedamos, como decimos otra vez, siempre en la banca, no vamos a crecer. Por fe llegamos a pertenecer, hermanos, a Cristo, solamente por fe. Amén. Y por fe hemos de crecer siempre en Él, dando, mis hermanos, y recibiendo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer versículo 35 al 39. ¿Lo tienen, mis hermanos? Ok, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice: no perdáis. En esta noche, hermanos, les doy este consejo, que no perdamos. Dice, pues vuestra confianza, que tiene un gran galardón, Amén. o una gran recompensa. Amén. Dice, pues os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, mis hermanos, gritamos todos juntos, leamos todos con voz fuerte, que se escuche. Porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén, gloria a Dios, hermanos. Amén. Mas el justo vivirá por la fe. Amén. Pero si retrocede, o sea, si se desanima, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dicen, no somos. ¿Ustedes creen que la iglesia de Millington, o sea, somos de los que se desaniman? No. De los que dejan el arado? Dije, yo ya no voy a la iglesia, ya no sirvo al Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. En muchas ocasiones lo que sucede, el enfriamiento, el descrecimiento espiritual, es porque nos hemos divorciado del Señor Jesucristo. Es porque hemos dejado la palabra de Dios. Hoy tanta gente, hermanos, tantos líderes, tantos predicadores que ya no confían en la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿eso quiere decir
que ya no la leen ni en su casa. Hay muchos que pasan al púlpito que ya no pasan ni con la palabra de Dios. Pasan con el celular, pasan con la tablet, hermanos. Cuando este libro lo hemos dejado. Es por eso que muchos jóvenes han dejado al Señor Jesucristo. Muchos viejos, muchos ancianos se han olvidado del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo aquí en Hebreos nos aconseja bastante eso, hermanos, que no retrocedamos, porque un poquito y vendrá el que ha de venir, mis hermanos, y no tardará. Voy a leer nuevamente El Camino a Cristo, página 33, mis hermanos, y 34. Que vamos a ver que 33, como les digo, y 34. Dice aquí en este libro, El Camino a Cristo: consagra tu vida a Dios todas las mañanas. ¿Cada cuándo la debemos de consagrar? ¿Un día sí, un día no? ¿O cada mes, cada año? Dice, todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que tu oración sea: tómame, oh Dios, totalmente ante tus pies. Presento mis planes. Úsame hoy en tu servicio. Esto debe ser nuestra oración cada día, hermanos, cada mañana. Permanece a mi lado y que toda mi obra sea fundada en ti. Amén. Este es un asunto diario. Amén. De everyday, hermanos. Conságrate a Dios cada mañana. Para ese día, somete todos tus planes a Él, para realizarlos, abandonarlos según su prudencia lo indique. De esta manera, día tras día, colocarás tu vida en las manos de Dios y llegarás a ser, dice, cada vez más semejante a la vida del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, y qué precioso es. Porque desde hace mucho tiempo, hermanos, se ha estado planificando esta vigilia para consagrarnos a Dios. Amén. Para dedicar nuestra vida a Él, para vivir solamente para el Señor Jesucristo. O sea, que crezcamos espiritualmente. Hermanos, esos discípulos que seguían al Señor Jesucristo, ellos tenían las mismas debilidades que nosotros, la misma tendencia al pecado, pero ellos se consagraron al Señor Jesucristo. Anduvieron durante 3 años y medio con Él. Aún el discípulo amado, él, dice el Espíritu, pues decía que era una persona que cuando le decían algo, era el discípulo sentido, se sentía inmediatamente. Pero de tanto ver a su maestro, se asemejó tanto al Señor Jesucristo. Pedro, o sea, todos esos hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo tienen un carácter semejante a lo nuestro. Tenían las mismas debilidades, pero ellos triunfaron. Vamos a ir a ver Santiago capítulo 5 y versículo 17, por favor. Santiago capítulo 5 y versículo 17. Libro de Santiago capítulo, ¿cuáles dije, hermanos? 5, 17. Leamos el 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes ¿a cuáles? A las nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Elías era un hombre como nosotros, con las mismas pasiones. Pero ¿qué dice? ¿Cuál fue el secreto de él? Que oró, dice, fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y durante cuánto tiempo no llovió, hermanos? 3 años y medio. San Juan capítulo 17 y versículo 20. Vamos a ir al libro de San Juan, hermanos. Libro de San Juan capítulo 17 y versículo 20. Lo que dice aquí el Señor. 17:20. Dice, pero no ruego, es la oración del Señor Jesucristo,
Pero no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y por eso estamos nosotros aquí, hermanos, porque hemos creído en el Señor Jesucristo por la palabra de sus apóstoles, por la palabra de sus discípulos, por los que oró el Señor Jesucristo. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios, porque gracias a la palabra de Él, por medio de estos hombres, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y muchos más van a creer, muy pronto, hermanos. Muchos van a creer. Y voy a terminar con Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Ok, Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Filipenses 2:13. Porque Dios, fíjense qué lindas palabras. Dice, porque Dios es el que en vosotros, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad? Dios. Dios es el que produce, mis hermanos, eso en nosotros. Pero no me quiero ir, hermanos, sin leer esta última cita. La quiero dejar pasar, pero yo creo que es necesario que la leamos. Vamos a ir nuevamente aquí al camino a Cristo, página 35. Dice en la página 35 estas palabras, hermanos. Así que, como los primeros discípulos lograron asemejarse a su amado Salvador, nosotros, hermanos, también lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Cuando aquellos discípulos escuchaban las palabras de Jesús, sentían necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Ellos estaban a su lado en la casa, a la mesa, en lugares apartados y en el campo. Compartían con Él como alumnos con su maestro, recibiendo diariamente de sus labios las lecciones de la santa verdad, como es cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Lo miraban como siervos a su amo para aprender de sus deberes. Tenían que pelear, esos discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo, tenían que pelear la misma batalla con el pecado y necesitaban la misma gracia para vivir una vida de santidad. Que Dios bendiga su palabra y que esto que hemos estudiado se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Amén.